Imagina escapar de tu propia boda, vestida de blanco, con el corazón hecho pedazos y la familia persiguiéndote como si fueras una criminal. Eso le pasó a Camila, una novia que huyó del altar porque se negó a vivir una mentira. Pero su huida no terminó ahí. En medio del desierto, un camionero solitario se detuvo a recogerla, y lo que empezó como un viaje improvisado se convirtió en una historia de amor prohibido, persecuciones familiares y secretos que podrían destruirlo todo. ¿Qué harías si la persona que amas fuera justo aquella que tu familia odia? ¿Arriesgarías tu vida por tu libertad? Esta historia está llena de dolor, valentía, pasión y segundas oportunidades. No te pierdas ni un capítulo. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas descubran la historia de la novia fugitiva que cambió su destino en la carretera. A veces la vida te sacude cuando menos lo esperas, cuando parece que todo se sostiene en la rutina y la carretera avanza como siempre hacia un horizonte predecible. Ese amanecer, yo conducía mi viejo camión de carga por la autopista 57, rumbo norte, entre San Luis Potosí y Matehuala. El motor rugía con su sonido monótono, ese que ya era parte de mis huesos tras más de 20 años manejando. El café barato que había comprado en la última gasolinera aún estaba caliente y el aire frío de la mañana entraba por una rendija de la ventanilla. El sol apenas se levantaba y tiñendo de naranja los cerros hacía que parecieran llamas quietas sobre el horizonte. Todo parecía un día cualquiera en la vida de un camionero. Me llamo Julián Ramírez, 43 años cumplidos, y he pasado más de la mitad de mi vida arriba de un volante. La carretera me enseñó a ser paciente, a hablar poco y a escuchar el silencio. Soy soltero, no por falta de oportunidades, sino porque de alguna manera nunca me decidí a echar raíces. Mi hogar siempre ha sido esta cabina desgastada que huele a gasolina, sudor y café. Aquella mañana, más que en ninguna otra, sentía la necesidad de callar. No quería música estridente ni pensamientos ruidosos. Encendí la radio solo para acompañar el vacío, y lo primero que sonó fue una canción de José Alfredo Jiménez, una de esas que hablan de amores que nunca regresan. La ironía me arrancó una sonrisa amarga, porque yo nunca tuve un amor del cual lamentarme. Y entonces la vi. Al borde de la carretera, de pie bajo un mezquite solitario, había una mujer con un vestido blanco. No era cualquier vestido. Era un vestido de novia, con velo rasgado y maquillaje corrido. Llevaba tacones hundidos en la grava y en sus ojos había algo que me estremeció. No eran ojos de víctima, tampoco de alguien perdida, sino de alguien que había tomado una decisión irreparable. Por un instante pensé que era una ilusión, un juego de la mente provocado por el cansancio o el calor que a esa hora ya empezaba a sentirse. Pero ella estaba ahí, tan real como el polvo que levantaban las llantas de los autos que pasaban sin detenerse. Reduje la velocidad, dudando. Mi instinto me pedía seguir adelante. ¿Quién en su sano juicio recogería a una mujer vestida de novia en medio del desierto? Pero algo en su postura, en la forma en que me miró sin bajar la cabeza, me obligó a frenar. Detuve el camión unos metros adelante y bajé la ventana. «¿Está bien?», le pregunté, con la voz seca. Ella se acercó despacio, sosteniendo el velo con una mano para que no se lo llevara el viento. «Necesito salir de aquí», respondió con un hilo de voz. «¿Puede llevarme?». Podría haber dicho que no. Podría haber cerrado la ventana y seguir de largo. Pero había en su mirada una mezcla de tristeza y valentía que no me dejó mover un músculo más que para asentar. Abrí la puerta del copiloto y ella subió sin pronunciar otra palabra. Durante varios kilómetros reinó el silencio. El ruido del motor y el golpeteo del viento en los espejos eran lo único que acompañaba la tensión flotando en el aire. Yo mantenía los ojos fijos en la carretera, con las manos firmes sobre el volante, mientras mi mente rebobinaba una y otra vez la imagen de ella de pie junto al mezquite. Fue ella quien rompió el silencio. «Gracias por parar. Sé que esto es extraño. He visto cosas raras en la carretera», respondí sin mirarla, pero nunca a una novia escapando. Ella sonrió por primera vez, y esa sonrisa, lejos de parecer un gesto de cortesía, fue como un suspiro de alivio. «Soy Camila», dijo tendiéndome la mano. «Julián», respondí, estrechándola con fuerza. El contacto fue breve, pero suficiente para sentir que aquella mujer estaba hecha de decisiones duras. Poco a poco empezó a contarme su historia, a pedazos, como si aún no quisiera soltarlo todo.
Iba a casarse con un hombre al que su familia adoraba. Un hombre con dinero y poder, pero al que ella no amaba. La iglesia ya estaba adornada. Los invitados esperaban. La música estaba lista. Pero esa mañana, al mirarse en el espejo con el vestido puesto, comprendió que no podía seguir adelante. No quería pasar el resto de su vida con alguien que no le movía el alma. Así que abrió la puerta trasera, tomó un taxi hasta donde el dinero alcanzó y caminó el resto hasta la carretera. No sabía a dónde ir, confesó, mirando el horizonte. Solo sabía que no podía quedarme. No supe qué contestar. Yo no era hombre de consejos ni de frases bonitas, pero entendía lo que significaba sentir que la vida no era tuya. Entendía lo que era huir, no de un altar, sino de la rutina, de los recuerdos, de esa costumbre de seguir sin cuestionar. ¿Y ahora? Pregunté. No lo sé, respondió con una calma que me sorprendió. Pero lo que venga quiero que sea mi elección, no de los demás. Seguimos conversando. Descubrí en ella a una mujer valiente, pero también profundamente sensible. Hablaba con una pasión que no recordaba haber escuchado en mucho tiempo, con rabia por lo que dejaba atrás y con esperanza por lo que podía encontrar. Al pasar por una caseta de peaje, el cobrador nos miró con curiosidad. Seguramente pensó lo mismo que yo. ¿Qué hacía una novia en un camión de carga? Pero esa rareza comenzaba a sentirse natural, como si en esa carretera nada tuviera que seguir reglas. Camila me pidió que no le preguntara a dónde íbamos, que simplemente la llevara lejos. Y yo obedecí, tal vez porque en el fondo también necesitaba alejarme, aunque no supiera de qué. Horas después, en un parador de Galeana, decidí detenerme. El camión necesitaba combustible y yo estirar las piernas. Ella bajó conmigo. Caminamos por un sendero de grava que se abría hacia un campo vacío. El viento jugaba con su velo, empeñado en no soltarla del todo. «¿Nunca pensaste en casarte?», me preguntó de pronto, con esa franqueza que ya era su sello. «Tal vez», respondí, pero nunca se dio. La vida en la carretera no deja mucho espacio para eso. «Quizá no conociste a la persona correcta», dijo, como al pasar. No supe si lo decía en serio o si solo era un pensamiento lanzado al aire, pero sus palabras me persiguieron mientras regresábamos al camión. Había cambiado algo. Ya no era solo un viaje extraño con una desconocida. Había una corriente invisible moviendo la historia hacia un rumbo que ninguno entendía. La tarde avanzó, y la noche cayó más rápido de lo que esperaba. Dentro de la cabina, las luces del tablero iluminaban tenuemente el rostro de Camila. Ya no había incomodidad en el silencio. Era una pausa necesaria, como cuando dos canciones se entienden sin palabras. Conduje rumbo al norte sin rumbo fijo, solo guiado por esa extraña inercia. Ella apoyó la cabeza contra la ventanilla, mirando las estrellas que apenas se distinguían tras el vidrio sucio. Pensé que dormía, pero de pronto habló. «¿Crees en las segundas oportunidades?». Tardé unos segundos en contestar. «Sí», respondí, «pero creo que no todos se atreven a tomarlas». «Yo estoy intentando hacerlo», susurró, «aunque no sé si tengo derecho». La miré de reojo. «No hiciste nada malo. Seguir con algo que no querías hubiera sido peor. Eso me repito», dijo con un hilo de voz. «Pero la culpa pesa más que el vestido». No supe qué más decir. Solo seguí conduciendo, entendiendo que a veces la compañía silenciosa es el mejor consuelo. Más adelante nos detuvimos en un paradero olvidado por el mundo, de esos que solo los camioneros conocen. Había mesas de madera podrida y una máquina de sodas que ya no funcionaba. El zumbido de los insectos llenaba la oscuridad. Saqué una manta de la parte trasera y se la ofrecí. Ella la aceptó con una sonrisa leve. «¿Duermes aquí siempre?», preguntó, acomodándose en el asiento. «Cuando no hay hoteles o la carga no espera, la cabina es mi casa rodante. Tiene su encanto». Esa noche dormimos bajo las estrellas, ella en el asiento del copiloto envuelta en la manta, yo en el del conductor. No hubo insinuaciones ni palabras de más, solo dos almas errantes encontrando refugio en la soledad compartida. Al amanecer, la encontré despierta, doblando con cuidado el velo. Tenía el cabello suelto, revuelto, y por primera vez vi su rostro sin adornos. No era la belleza de revista, era la hermosura que nace del dolor superado y de las decisiones que liberan. «Buenos días», murmuró. «Buenos días», respondí mientras me estiraba. Salimos a buscar algo de desayuno en un puesto ambulante recién abierto.
El olor a pan y café nos abrazó como si fuera un regalo del cielo. Mientras le alcanzaba una taza caliente, le pregunté, ¿y ahora? No lo sé, dijo mirando al horizonte, pero quiero ver el mar. Me sorprendió. ¿El mar? Sí, nunca lo he visto. La playa más cercana estaba a 10 horas de camino, pero al escucharla supe que debía llevarla. No solo por ella, también por mí. Entonces vamos al mar, dije. Sus ojos brillaron, y así, sin mapas ni planes, tomamos la decisión más irracional y más humana que dos desconocidos pueden tomar en una carretera solitaria: perseguir el horizonte. La carretera se desplegaba frente a nosotros como una cinta interminable de asfalto que parecía no tener final. El sol ascendía lentamente, borrando las sombras largas del amanecer y tiñendo todo de un resplandor dorado. El camión avanzaba con constancia, como si también supiera que aquel día no sería uno más en la rutina. Camila viajaba en silencio a mi lado, aún con el vestido de novia, aunque envuelta en la manta que le había dado la noche anterior. El velo descansaba doblado sobre su regazo, y de vez en cuando ella lo acariciaba, como si ese pedazo de tela fuera un recordatorio de lo que había dejado atrás. Yo no dejaba de mirarla de reojo, tratando de entenderla, de comprender qué clase de valor se necesita para abandonar un altar con la iglesia llena y las familias expectantes. No era fácil, lo sabía. Quizá en ese gesto estaba la primera señal de quién era en realidad. Una mujer que prefería cargar con la culpa antes que con la prisión de un amor falso. Ella fue la primera en hablar. Su voz se mezcló con el rugido del motor y el silbido del viento que se colaba por las rendijas de la ventanilla. Ayer, mientras me veía al espejo con este vestido, me di cuenta de que no me reconocía. Veía a otra mujer, a la que esperaban todos, pero no a mí. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. La carretera me había enseñado a no opinar de lo que no entiendo, pero también a reconocer la verdad cuando se dice con tanta claridad. Bajé un poco la velocidad, como si necesitara que el tiempo nos diera espacio para procesar lo que escuchaba. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó. Que él nunca me hizo daño. No era un monstruo, no me gritaba, no me lastimaba. Simplemente no lo amaba, y eso, para mi familia, nunca fue razón suficiente. Tragué saliva. Yo había pasado mi vida esquivando compromisos, huyendo de relaciones que tal vez nunca existieron más allá de un par de noches. Y sin embargo, entendía lo que significaba sentirte atrapado en un destino que no elegiste. A veces lo peor no es el dolor, dije despacio. A veces lo peor es la indiferencia. Ella giró hacia mí y me sostuvo la mirada por un instante largo, como si mis palabras hubieran tocado un nervio oculto. Después, volvió a mirar el horizonte, pero pude notar que sus manos dejaron de apretar el velo con tanta fuerza. La carretera se hacía más recta y el paisaje comenzaba a cambiar. Atrás quedaban los cerros de San Luis y frente a nosotros se extendía el semidesierto, con su vegetación baja y sus espinos aferrados a la tierra seca. La soledad del paisaje era un espejo de lo que ambos sentíamos, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Paramos en una gasolinera a mitad de la mañana. El aire olía a combustible y a polvo viejo, pero para mí esos aromas eran casi familiares, como si formaran parte de la piel. Mientras yo llenaba el tanque, ella entró a la pequeña tienda que siempre acompaña a esos lugares. Cuando volvió traía una botella de agua y un paquete de galletas. No tenías que comprar nada, le dije. Quiero sentir que puedo decidir aunque sea en cosas pequeñas, contestó con serenidad. Esa frase se me quedó clavada. Retomamos la carretera y el silencio se instaló otra vez, aunque ya no era incómodo. Camila observaba el paisaje con una mezcla de asombro y melancolía. De pronto habló, sin mirarme. ¿Nunca pensaste en casarte? La pregunta me tomó por sorpresa. Tal vez, respondí después de unos segundos, pero nunca se dio. La vida en la carretera deja poco espacio para eso. Quizá no encontraste a la persona correcta, dijo ella, sin énfasis, como si hablara consigo misma. No respondí. Mis manos se aferraron un poco más fuerte al volante. Nunca había pensado demasiado en ese tema, porque en mi mundo los afectos eran pasajeros, igual que los kilómetros. Pero escucharla me obligó a enfrentar una verdad que siempre había evitado. Mi vida estaba hecha de entregas y rutas, no de hogares ni de promesas. Seguimos avanzando hasta que decidí desviarme a un parador de camioneros en las afueras de Galeana.
El sitio era modesto, con un par de bombas de gasolina, baños viejos y un pequeño sendero de grava que llevaba hacia un campo abierto. Bajamos del camión para estirar las piernas. El viento soplaba fuerte y jugueteaba con los restos del velo que aún llevaba doblado en su regazo. Ella caminó unos pasos adelante, con la mirada perdida en la línea del horizonte. Se veía tan frágil en aquel paisaje inmenso y al mismo tiempo tan firme en su decisión de seguir adelante. Yo la observaba en silencio, intentando descifrar qué me había llevado a detenerme por ella y no seguir de largo como cualquier otro conductor. Camila se volvió hacia mí de repente. ¿Tú eres feliz con tu vida? La pregunta me cayó como un balde de agua fría. Abrí la boca, pero no encontré una respuesta inmediata. Nunca me había hecho esa pregunta a mí mismo. Tal vez sí, tal vez no, murmuré. Supongo que me acostumbré. Ella sonrió con tristeza. Eso es lo que yo no quiero, acostumbrarme. El comentario resonó en mi cabeza mientras regresábamos al camión. Era cierto. Uno podía pasar toda la vida acostumbrándose a lo que no quería, hasta olvidar lo que realmente lo movía por dentro. La tarde avanzó. El cielo empezó a teñirse de tonos rojizos y violetas, presagio de la noche que se acercaba. Conduje sin prisa, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Camila se recostó en el asiento, mirando por la ventanilla cómo las estrellas empezaban a encenderse. Durante largos minutos pensé que se había quedado dormida, pero su voz suave me devolvió a la realidad. ¿Tienes familia esperándote en casa? No, respondí después de un silencio. Mi casa siempre ha sido el camión. Ella asintió como si lo hubiera sospechado. Yo tampoco tengo a nadie esperándome, dijo casi en un susurro. Solo una familia que me quiere ver donde no quiero estar. Ese intercambio breve fue suficiente para que algo cambiara entre nosotros. Ya no éramos un camionero y una desconocida vestida de novia. Éramos dos almas que, de manera distinta, habían decidido desafiar al destino impuesto. Cuando la noche terminó de caer, busqué un lugar discreto para estacionar. Era un paradero viejo, de esos que solo usamos los camioneros cuando no hay otra opción. El lugar tenía mesas de madera carcomida, una máquina de sodas fuera de servicio y un zumbido constante de insectos llenando la oscuridad. Saqué otra manta y se la ofrecí. Ella la aceptó con gratitud. ¿Duermes aquí siempre?, preguntó con curiosidad. Cuando no encuentro hotel, o cuando la carga me lo impide, la cabina es mi casa rodante. Tiene su encanto. Nos acomodamos. Yo en el asiento del conductor, ella en el del copiloto envuelta en la manta. No hubo palabras de más ni miradas incómodas. Solo el silencio compartido de quienes entienden que a veces no es necesario explicar nada. Afuera, el cielo se desplegaba repleto de estrellas y por un instante tuve la sensación de que estábamos protegidos del mundo, como si aquella cabina fuera un refugio suspendido en el tiempo. A la mañana siguiente desperté con la luz del sol filtrándose por el parabrisas. Camila ya estaba despierta. Se había quitado el velo y lo doblaba con cuidado, como si guardara un capítulo de su vida para nunca más volver a abrirlo. Tenía el cabello suelto, desordenado por la noche, y por primera vez pude verla sin artificios. No era la belleza perfecta de las revistas, era algo más profundo, una belleza que venía de la decisión y del dolor transformado en fuerza. «Buenos días», murmuró. «Buenos días», respondí mientras me estiraba y me frotaba los ojos. Salimos del camión y caminamos hasta un puesto ambulante que recién abría. El aroma a pan recién hecho y café caliente nos envolvió. Compramos 2 tazas y nos sentamos en una mesa de madera. Camila observaba el horizonte con una calma que no había visto en ella hasta entonces. «¿Y ahora qué?», le pregunté mientras le pasaba su taza. «No lo sé», dijo sin apartar la mirada del horizonte. «Pero quiero ver el mar». La respuesta me sorprendió. «¿El mar?». «Sí», afirmó con una convicción serena. «Nunca lo he visto». Pensé en la distancia. Desde donde estábamos, la playa más cercana quedaba a más de 10 horas de camino. Era una locura. Pero por alguna razón que no podía explicar, supe que debía llevarla. No solo por ella, también por mí. «Entonces vamos al mar», dije finalmente. Sus ojos se iluminaron de una forma que no olvidaré. Y así, sin mapas ni planes, tomamos la decisión más irracional y más humana que 2 desconocidos podían tomar en medio de una carretera solitaria: perseguir el horizonte hasta encontrar el océano. La mañana avanzaba y la carretera nos llevaba cada vez más lejos de lo conocido.
El sol ya no era un compañero amable, sino un disco ardiente que caía de frente sobre el parabrisas, obligándome a entornar los ojos mientras conducía. El motor del camión rugía acompasado, constante, como si estuviera acostumbrado a cargar no solo tuberías o cajas, sino también historias que se escondían en el silencio de los pasajeros que recogía por accidente. Camila viajaba a mi lado, envuelta aún en la manta que le había ofrecido la noche anterior. Su vestido de novia, ya manchado y arrugado, parecía un fantasma incómodo de lo que había dejado atrás. De vez en cuando lo acomodaba sobre sus piernas, como si quisiera ocultarlo de su propia vista. Había algo dolorosamente simbólico en ese gesto. Todavía no podía desprenderse de lo que representaba, aunque ya había decidido no volver a ponérselo. El camino se extendía frente a nosotros sin destino fijo, y yo sentía que cada kilómetro era una especie de renuncia al mundo que conocía. En el fondo, me daba cuenta de que lo que había empezado como un acto de compasión se estaba convirtiendo en algo más profundo, en una conexión que crecía sin que yo pudiera evitarlo. El silencio dominaba la cabina, pero no era un silencio incómodo. Había en él una complicidad extraña, como si ambos necesitáramos ese espacio vacío para ordenar lo que sentíamos. La radio seguía apagada. Ni ella ni yo tuvimos la necesidad de llenarlo con música o palabras. Era como si los ruidos de la carretera fueran suficientes, como si ese murmullo constante de los neumáticos sobre el asfalto nos contara todo lo que no sabíamos decirnos. Fue Camila quien interrumpió ese silencio, con una pregunta que se quedó suspendida en el aire. ¿Crees en las segundas oportunidades? No respondí de inmediato. Mis manos se aferraron un poco más fuerte al volante y los recuerdos comenzaron a desfilar en mi mente. La carretera me había enseñado que la vida no siempre da tregua, que a veces los errores son definitivos, pero también que siempre existe la posibilidad de volver a intentarlo, aunque sea de otra forma. Sí, contesté finalmente, pero creo que no todos se atreven a tomarlas. Yo estoy intentando hacerlo, susurró ella, casi como si hablara consigo misma. Aunque no sé si tengo derecho. La miré de reojo. Su rostro estaba iluminado por la luz blanca del mediodía que entraba por la ventanilla. Tenía la expresión cansada, pero en sus ojos había un brillo que no podía ignorar. No hiciste nada malo, le dije con voz firme. Seguir adelante con algo que no querías hubiera sido peor. Ella hizo una pausa larga antes de contestar. Eso me repito a cada rato. Pero la culpa pesa más que el vestido. No supe qué más decir. A veces, las palabras no alcanzan y solo queda acompañar en silencio. Así lo hice. Conduje durante kilómetros sin hablar, sabiendo que lo único que podía ofrecerle era la certeza de que no estaba sola en esa ruta incierta. Al caer la tarde me desvié hacia un paradero olvidado, uno de esos lugares que solo los camioneros conocemos. El sitio estaba en medio de la nada, con un tejado corroído que cubría un par de mesas de madera, una máquina de refrescos fuera de servicio y un murmullo constante de insectos que llenaba el aire caliente. Apagué el motor y el silencio se volvió absoluto, salvo por el canto lejano de un grillo. Saqué una manta más del compartimiento trasero y se la ofrecí. Ella la aceptó con una sonrisa breve, una de esas sonrisas que no son de felicidad plena, sino de agradecimiento. ¿Te acostumbras a dormir aquí?, me preguntó mientras se acomodaba en el asiento. Cuando no encuentro hotel o cuando la carga no me espera, sí, respondí. La cabina se convierte en casa. Tiene su encanto. La noche cayó sobre nosotros como un manto inmenso. Las estrellas brillaban sin competencia de luces artificiales, recordándome por qué a veces la soledad de la carretera podía ser también un regalo. Nos acomodamos para dormir, ella en el asiento del copiloto y yo en el del conductor. Ninguno de los dos dijo nada más. No hubo insinuaciones ni gestos que traicionaran la confianza naciente. Solo dos personas exhaustas que compartían un refugio momentáneo. El amanecer nos encontró en silencio, pero no el mismo silencio del día anterior. Había cambiado algo. Camila estaba despierta cuando yo abrí los ojos. Se había quitado el velo y lo doblaba con cuidado, como si guardara un objeto frágil. Tenía el cabello suelto, revuelto por la noche, y por primera vez la vi sin artificios. Su belleza no estaba en los rasgos perfectos, sino en esa serenidad que empieza a brotar cuando uno toma una decisión dolorosa pero necesaria. «Buenos días», murmuró. «Buenos días», respondí mientras me estiraba.
Decidimos bajar del camión en busca de algo caliente para desayunar. Un pequeño puesto ambulante ya estaba abierto, ofreciendo pan recién horneado y café humeante. El aroma nos envolvió como un abrazo cálido. Compramos 2 tazas y nos sentamos en una mesa improvisada de madera. Ella bebió un sorbo de café y miró hacia el horizonte. «No lo sé», dijo de pronto, «pero quiero ver el mar». La frase me tomó desprevenido. «¿El mar?» «Sí», afirmó con convicción. «Nunca lo he visto». Me quedé pensando en la distancia. Desde donde estábamos, el mar más cercano quedaba a más de 10 horas de camino. Era un viaje largo, irracional incluso, pero al ver sus ojos iluminados, comprendí que no se trataba de lógica ni de planes, sino de necesidad. Ella necesitaba ver el mar como quien necesita respirar después de aguantar demasiado tiempo bajo el agua. «Entonces vamos al mar», dije. Sus ojos brillaron como si hubiera escuchado la promesa más importante de su vida. No dijo nada más, pero esa mirada me bastó. De vuelta al camión, el ambiente se volvió distinto. La tensión del inicio se había transformado en algo más ligero, aunque todavía cargado de expectativas. Mientras avanzábamos, ella comenzó a hablarme de su infancia en Guadalajara, de los domingos con su abuela que siempre olían a pan recién horneado, de los cuentos que leía a escondidas porque su madre le decía que soñar demasiado era perder el tiempo. Yo le hablé de mis años en la carretera, de los pueblos que se cruzan y se olvidan, de la soledad de las noches de tormenta cuando el camión parece un barco perdido en medio del océano. Ella escuchaba con atención, como si cada palabra que yo pronunciaba fuera un descubrimiento. En una gasolinera cerca de Linares, Camila se detuvo en un pequeño mercadito y compró un vestido sencillo de flores y unas sandalias baratas. Dobló el vestido de novia con cuidado y lo guardó en una bolsa que colocó en la parte trasera del camión. No dijo nada, pero no era necesario. Ese gesto era el cierre de un capítulo y el inicio de otro. Ya sin velo ni encajes, Camila parecía más ligera, más libre, pero al mismo tiempo seguía siendo la misma mujer valiente que se había plantado en medio de la carretera para cambiar su destino. Mientras ascendíamos por la Sierra Madre, el aire se volvió más fresco y el paisaje más verde. El camión avanzaba con esfuerzo entre las curvas, como si también él quisiera disfrutar de cada kilómetro. En una de esas curvas, la luz del sol se filtró entre los árboles y bañó el rostro de Camila, haciéndola parecer irreal. Me descubrí pensando en cuánto podía cambiar una persona en tan poco tiempo, y en cuánto podía cambiar yo mismo al conocerla. Fue entonces cuando ella rompió nuevamente el silencio. «¿Alguna vez te enamoraste?» Tragué saliva. «Tal vez», respondí, «pero no como en las películas. Y ahora estoy en la carretera». Ella no dijo nada más, pero su silencio fue suficiente para entendernos. Ambos sentíamos que algo estaba ocurriendo. No lo pedimos ni lo buscamos, pero ahí estaba, creciendo como la brisa marina que se acercaba cada vez más. Horas después, al salir de un túnel, el cielo se abrió frente a nosotros. Azul profundo, infinito. Camila se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de emoción. «Eso es», dijo en un susurro. Yo asentí. A lo lejos, el mar por fin se dejaba ver, extendiéndose como un espejo líquido que acariciaba el horizonte. En ese instante supe que nuestro viaje había cambiado para siempre. No era solo un traslado, no era solo un favor, era el inicio de algo que ninguno de los dos había imaginado, pero que ambos necesitábamos. La carretera empezó a descender lentamente después de horas de curvas interminables en la Sierra Madre. El aire se volvió más húmedo y fresco, cargado con un olor salobre que se mezclaba con el polvo del camino. El camión avanzaba despacio, como si supiera que nos acercábamos a algo distinto, a un lugar donde la tierra se entrega al océano. Camila permanecía en silencio, con el rostro apoyado contra el vidrio de la ventanilla. Sus ojos se iluminaban con cada cambio en el paisaje. Atrás quedaban los montes verdes y los árboles espesos, y frente a nosotros el horizonte se abría con la promesa del mar. El viaje había sido largo, y sin embargo, yo sentía que cada kilómetro había valido la pena solo por verla así, expectante, como una niña a punto de descubrir un secreto que siempre había deseado. En una gasolinera cerca de Linares, Camila había comprado un vestido sencillo de flores y unas sandalias. Había doblado el vestido de novia y lo guardó en una bolsa que dejó en la parte trasera de la cabina. No dijo palabra,
Pero aquel acto fue tan claro como un grito. Era un símbolo, un cierre definitivo. El velo ya no la acompañaba, y en su lugar llevaba el cabello suelto, despeinado por el viento de las ventanillas. La carretera se fue llenando de aromas nuevos, plantas húmedas, humo de fogatas lejanas, el rumor de ríos escondidos entre la maleza. Yo me concentraba en manejar, pero mis ojos volvían una y otra vez hacia Camila. Parecía distinta, más ligera, como si se hubiera desprendido de un peso que llevaba toda la vida cargando. Y sin embargo, había en ella una serenidad nueva que yo apenas estaba empezando a comprender. Mientras ascendíamos por las últimas colinas, la luz del sol se filtraba entre las ramas y caía sobre su rostro. Por un instante, tuve la sensación de que no era real, de que aquella mujer había aparecido solo para recordarme algo que había olvidado. Ella giró hacia mí y sonrió. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que sintiera que todo aquel viaje comenzaba a tener sentido. El paisaje se abrió de golpe después de un túnel estrecho. El cielo se extendía azul y limpio, y a lo lejos, como una promesa hecha agua, apareció el mar. Camila se llevó la mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eso es», susurró con voz entrecortada. Aceleré un poco, deseando llegar antes de que el sol se escondiera. El océano parecía llamarnos, extendiéndose sin final frente a nosotros. Cada ola era un latido inmenso, cada destello del agua un recordatorio de que la vida seguía, incluso después de haber roto con todo lo que parecía escrito. Nos detuvimos en un malecón casi vacío, a las afueras de Tampico. Era lunes, y el lugar parecía dormido, como si nos estuviera esperando. Bajamos del camión sin decir nada. El aire estaba impregnado de sal, y el murmullo de las olas llenaba el ambiente. Camila caminó lentamente hacia la arena, se quitó las sandalias y hundió los pies en la orilla, dejando que el agua fresca lamiera sus tobillos. «Nunca imaginé que sería así», dijo finalmente, mirando el horizonte. «Tan inmenso, tan vivo». Yo la observaba desde unos pasos atrás. Había una paz en su rostro que no le había visto antes, como si el mar hubiera arrancado de su pecho un peso antiguo. «Gracias por traerme», añadió girando apenas la cabeza hacia mí. «Gracias por invitarme», respondí con sinceridad. El sol comenzaba a descender, y el cielo se teñía de tonos dorados y violetas. Nos quedamos allí, viendo cómo el horizonte se tragaba lentamente la luz. Camila recogió una piedra plana y la lanzó al agua. La piedra saltó 3 veces antes de hundirse. Luego me miró con una sonrisa traviesa. «Tu turno». Me agaché, busqué una piedra y la lancé con todas mis fuerzas. Se hundió sin dar un solo salto. «Creo que necesito clases», dije con una risa torpe. «Te las doy mañana», respondió ella sentándose en la arena con las rodillas recogidas. «Hoy solo quiero mirar el mar hasta que se me grabe en el alma». Nos quedamos en silencio durante horas, acompañados por el vaivén de las olas. No hacía falta hablar. El mar hablaba por nosotros. La noche cayó lentamente, como una manta suave que nos cubría sin pedir permiso. Encendí una linterna y la apoyé sobre una roca cercana. Camila sacó la manta que habíamos usado en la cabina y nos cubrimos los hombros. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Nuestros hombros se rozaron primero, luego nuestras manos, y sin aviso nuestros labios se encontraron en un beso que llevaba guardado todo el camino. No fue un beso arrebatado ni urgente. Fue tierno, honesto, un susurro convertido en contacto. Decía sin palabras: «Aquí estoy, te veo, te entiendo». Cuando nos separamos, Camila me miró con los ojos firmes, sin miedo ni dudas. «¿Y ahora?», preguntó, evocando aquella primera conversación en el camión. «Ahora no tengo prisa», respondí. Aquella noche dormimos en una posada sencilla junto a la playa. La dueña, una mujer mayor con más curiosidad que amabilidad, nos recibió sin hacer demasiadas preguntas. Camila tomó una ducha larga mientras yo permanecía sentado en la cama, mirando el techo, tratando de comprender cómo en tan poco tiempo todo había cambiado tanto. Cuando salió envuelta en una toalla, con el cabello goteando sobre sus hombros, me sonrió como si me conociera desde siempre. «¿Me creerías si te digo que no tengo miedo?», me preguntó. «Sí», respondí, «porque yo tampoco lo tengo». Pasamos la noche hablando, riendo en voz baja, compartiendo secretos que parecían guardados desde hacía años. Me contó que le tenía miedo a los relámpagos
pero adoraba las tormentas, que su color favorito era el azul marino porque le recordaba a los sueños imposibles, que siempre había querido escribir un libro, pero nunca se atrevió. ¿Y tú?, me preguntó en un momento. ¿Qué dejaste pendiente? Me tomó por sorpresa. Nunca me había hecho esa pregunta. Creo que dejé de vivir para mí, respondí después de un silencio. Me acostumbré a llevar cosas de un lugar a otro, pero nunca me llevé a mí mismo a ningún lado. Ella apoyó su cabeza en mi pecho y dijo algo que me atravesó. Pues ya es hora de empezar. Al amanecer desperté con la sensación de que todo había sido un sueño. Pero allí estaba Camila, dormida a mi lado, con el rostro relajado. Parecía haber encontrado por fin un lugar seguro. Salimos temprano a caminar por la orilla. El agua nos rozaba los pies y el sol naciente pintaba de oro la espuma de las olas. Recogimos conchas, reímos como niños y hablamos de abrir una cafetería junto al mar, solo por soñar. Me sentía joven otra vez, como si aquel viaje hubiera rejuvenecido mi alma. Pero mientras la observaba correr descalza por la arena, comprendí que el mar no era solo su destino, también era el mío. Era el recordatorio de que la vida podía cambiar de rumbo en un instante, y que a veces lo único que hacía falta era detenerse frente a alguien que pedía ayuda al borde de la carretera. El amanecer bañaba la playa con un resplandor dorado que parecía extenderse hasta el horizonte. Las gaviotas planeaban sobre las olas y el sonido del mar se mezclaba con nuestras risas entrecortadas. Habíamos pasado la noche en aquella posada sencilla junto al malecón, pero al despertar, la realidad se sentía más intensa que cualquier sueño. Camila estaba a mi lado, no como una pasajera más de la carretera, sino como alguien que había irrumpido en mi vida con la fuerza de lo inevitable. Durante la caminata de esa mañana recogimos conchas, piedras lisas y hasta un trozo de madera desgastada que ella guardó como si fuera un tesoro. Cada paso que daba descalza sobre la arena mojada parecía liberarla de un pasado que ya no le pertenecía. Yo la miraba en silencio, tratando de grabar en mi memoria cada detalle, la manera en que el viento jugaba con su cabello, la forma en que cerraba los ojos para escuchar el rugido de las olas, la risa ligera que brotaba de sus labios cuando el agua le mojaba la orilla del vestido de flores. El mar había obrado un cambio en ella. La mujer que un día antes parecía arrastrar la culpa en cada gesto, ahora caminaba ligera, como si el océano hubiera arrancado de sus hombros todo lo que la oprimía. Era la misma Camila, pero al mismo tiempo era otra, más libre, más auténtica. Nos sentamos sobre una roca húmeda y contemplamos el horizonte. Ella lanzó otra piedra al agua, con la misma destreza de la tarde anterior, y me miró con ojos brillantes. «Aún no aprendes», dijo con un tono juguetón. Me encogí de hombros y sonreí. Supongo que hay cosas que llevan tiempo. Hubo un silencio que no fue incómodo. Era un silencio denso, lleno de palabras que no nos atrevíamos a pronunciar. La brisa salada nos envolvía, y el murmullo constante de las olas parecía marcar el ritmo de algo que estaba creciendo entre nosotros. Entonces, casi sin buscarlo, sin pensar en las consecuencias, ocurrió lo inevitable. Nuestros hombros se rozaron primero, luego nuestras manos se encontraron con naturalidad, y al final nuestros labios se unieron en un beso que no tenía nada de planeado, pero sí todo de sincero. No fue un beso arrebatado ni desesperado. Fue un encuentro tierno, honesto, una caricia hecha de todo lo que habíamos guardado en el camino. Cuando nos separamos, Camila me miró a los ojos sin miedo. En esa mirada no había dudas, solo la certeza de alguien que por primera vez elegía lo que quería. Y ahora, dijo evocando aquella primera conversación en el camión. Ahora no tengo prisa, respondí con un hilo de voz. Pasamos el resto del día en la playa, hablando poco, dejando que el mar hablara por nosotros. Al caer la tarde, regresamos a la posada. La dueña, una señora mayor de ojos vivaces, nos recibió con una mezcla de curiosidad y complicidad. No hizo preguntas, como si entendiera que hay historias que no necesitan ser explicadas. Camila tomó una ducha larga. Yo permanecí sentado en la cama, mirando el techo de madera, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. En tan pocos días, mi vida había dado un giro inesperado. No era solo que hubiera recogido a una mujer vestida de novia en la carretera. Era que ahora sentía que cada decisión que tomaba estaba ligada a ella, como si nuestras rutas se hubieran unido para no separarse.
Cuando salió del baño, envuelta en una toalla, su cabello goteaba sobre sus hombros y sus ojos brillaban con un destello nuevo. Me sonrió, esa sonrisa que parecía derribar todas mis defensas. ¿Me creerías si te digo que no tengo miedo?, preguntó. Sí, respondí sin titubear, porque yo tampoco lo tengo. Aquella noche no hubo promesas apresuradas ni juramentos vacíos. Nos sentamos en la cama y comenzamos a hablar de cosas pequeñas, pero cargadas de significado. Me contó que le tenía miedo a los relámpagos, aunque adoraba las tormentas, porque sentía que eran un recordatorio de lo vivo que está el mundo. Me dijo que su color favorito era el azul marino, porque le recordaba a los sueños imposibles. Me confesó que siempre había querido escribir un libro, pero nunca se había atrevido, convencida de que su voz no tenía importancia. ¿Y tú?, preguntó en un momento, ¿qué dejaste pendiente? La pregunta me sorprendió. Nunca me había detenido a pensar en eso. Después de un largo silencio, respondí, creo que dejé de vivir para mí. Me acostumbré a llevar cosas de un lado a otro, pero nunca me llevé a mí mismo a ningún lugar. Ella apoyó su cabeza en mi pecho y susurró algo que me perforó el alma. Pues ya es hora de empezar. Esa frase se me quedó grabada. Era como si hubiera resumido en unas pocas palabras todo lo que yo había evitado enfrentar durante años. La mañana siguiente nos encontró abrazados. Camila dormía profundamente, con el rostro relajado y sereno. Al verla, comprendí que para ella también este viaje había sido más que una huida. Era una forma de encontrarse, de renacer. Decidimos salir temprano. Caminamos por el malecón, saludamos a un par de pescadores que regresaban con sus redes y desayunamos en un pequeño puesto de madera donde servían café de olla y empanadas recién hechas. Todo se sentía nuevo, como si la vida hubiera decidido regalarnos un inicio distinto. El día se deslizó entre conversaciones ligeras y silencios cómplices. Hablamos de abrir una cafetería frente al mar, de recorrer el país en el camión convertido en casa, de inventar un futuro que ninguno de los dos sabía si llegaría, pero que en ese momento nos pertenecía. Yo la escuchaba hablar y me sorprendía la facilidad con la que sus sueños comenzaban a mezclarse con los míos. Hasta hacía poco, mi vida era una serie de rutas y encargos sin sentido. Ahora, cada kilómetro parecía tener propósito. Esa noche, mientras el mar rugía con fuerza contra las rocas, Camila dibujaba en una libreta improvisada lo que veía desde la ventana. Líneas torpes pero llenas de emoción, como si quisiera atrapar la inmensidad del océano con un simple lápiz. Cuando me mostró la hoja, vi una figura femenina de pie frente al mar. ¿Eres tú?, le pregunté. Soy todas, respondió sin vacilar. Todas las que un día dijeron no al miedo. Nos quedamos en silencio, observando el dibujo. Yo comprendí entonces que no se trataba solo de su historia personal. Era la historia de tantas mujeres, de tantas personas que alguna vez habían querido huir para encontrarse. Me acerqué y la abracé por la espalda. No necesitamos palabras. El mar, el papel y nuestras miradas lo decían todo. Ese fue el momento en el que supe que ya no había marcha atrás. Lo que había empezado como un encuentro improbable en medio del desierto se había transformado en un viaje compartido que nos cambiaría para siempre. Pero mientras nos dormíamos aquella noche, con el rumor del mar como arrullo, una sombra invisible se cernía sobre nosotros. El pasado no suele dejarse vencer tan fácilmente, y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, pronto el mundo de Camila volvería a reclamar lo que creía suyo. El mar había sido un refugio, un bálsamo que parecía haber limpiado cada herida que Camila traía en el alma. Habíamos pasado 2 días junto a la playa, caminando al amanecer, riendo bajo el sol, inventando futuros imposibles en la arena húmeda. Por primera vez en mucho tiempo, yo sentía que la vida no se reducía a cargar mercancía de un punto a otro, que había algo más, un propósito que no podía describir con palabras pero que me daba fuerza. Camila también parecía distinta. Sus gestos eran más libres, sus risas más frecuentes, y aunque de vez en cuando se quedaba mirando el horizonte con cierta melancolía, su mirada tenía una luz nueva. Aquel vestido de flores que había comprado en el mercadito ya no se veía extraño en ella, sino como una extensión natural de su piel. El vestido de novia, guardado en una bolsa al fondo del camión, se había convertido en un recuerdo que poco a poco empezaba a desvanecerse.
La mañana de ese tercer día desayunamos en un pequeño restaurante frente al malecón. Era un sitio modesto, con mesas de madera gastada, paredes pintadas de azul y olor a café recién hecho. El lugar estaba casi vacío. Una pareja de ancianos comía en silencio en una mesa lejana y un grupo de pescadores discutía animadamente en otra. Camila pidió huevos revueltos con frijoles y yo un café cargado que necesitaba para despejarme. La conversación fluía tranquila, entre anécdotas de carretera y recuerdos de su infancia en Guadalajara. Yo la escuchaba hablar con la atención de alguien que quiere atrapar cada palabra, consciente de que esas confesiones eran parte de la nueva vida que estaba construyendo frente a mí. De pronto, el sonido de un motor interrumpió la calma. Un coche negro se estacionó frente al restaurante. Bajaron dos hombres. Uno llevaba un traje oscuro perfectamente planchado, con el porte de alguien acostumbrado a dar órdenes. El otro tenía los hombros anchos, la mandíbula marcada y los ojos duros, de quien se ha criado a golpes y trabajos sucios. El corazón de Camila dio un vuelco. Lo vi en la forma en que su rostro se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar. Ella bajó la mirada, pero ya era tarde. Su primo y uno de los guardaespaldas de su padre habían llegado. «Es mi primo», susurró con voz quebrada. «Y el otro trabaja para mi papá». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me puse en alerta, con los músculos tensos, como si pudiera protegerla con solo mi presencia. Mi instinto me pedía levantarme, interponerme entre ellos y ella, pero me contuve. Sabía que una confrontación directa en ese momento solo empeoraría las cosas. Los hombres entraron al restaurante con paso firme. Sus ojos recorrieron el lugar como cazadores olfateando a su presa, hasta que se detuvieron en nuestra mesa. Yo supe que ya no había escapatoria. Camila respiró hondo, se puso de pie y me miró. «Déjame hablar», dijo con firmeza. Asentí con dificultad, aunque todo en mí gritaba que la protegiera. Ella caminó hacia ellos con paso decidido, aunque sus piernas temblaban. El primo, un hombre de unos 30 y pocos, la miró con mezcla de alivio y reproche. «Camila, ¿qué locura es esta? Todos están preocupados, tu padre está furioso». Ella alzó la barbilla con una determinación que no había visto en ella hasta entonces. «No voy a volver». El primo la miró incrédulo, como si no hubiera escuchado bien. «Camila, piensa en tu familia, en lo que estás dejando atrás». Ella lo interrumpió con voz firme. «Mi papá no manda sobre mi corazón. No voy a casarme con alguien que no amo». El guardaespaldas la observaba con frialdad, sin decir nada, como un perro entrenado que solo espera órdenes. El primo dio un paso hacia ella, bajando la voz en un intento de convencerla. «Estás cometiendo un error. Ese hombre podía darte una vida de comodidades». Camila lo miró a los ojos, sin pestañear. «Prefiero una vida de verdad a una mentira cómoda». Yo la observaba desde la mesa, con el corazón latiendo con fuerza. No escuchaba cada palabra, pero sí la esencia de lo que decía. Esa mujer que había recogido deshecha al borde de la carretera ahora estaba enfrentando de frente a su familia, con valentía. El primo suspiró, derrotado por la firmeza de su prima. «Si eso es lo que quieres, al menos vuelve para hablar con tu padre». «No», dijo ella, «no hay nada que hablar. Dile que estoy bien, que encontré lo que buscaba». Los hombres se miraron entre sí. El guardaespaldas frunció el ceño, incómodo con la respuesta. El primo asintió finalmente, resignado. «Está bien, pero sabes que él no se rendirá». Camila no contestó. Dio media vuelta y regresó a nuestra mesa. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «¿Nos vamos?», me preguntó en voz baja. «¿A dónde?», respondí. «Donde el corazón nos lleve», dijo con una sonrisa tenue. Pagamos la cuenta en silencio. Afuera, el coche negro seguía estacionado. Los hombres nos observaron mientras subíamos al camión. No hicieron nada, pero sus miradas nos atravesaban como advertencias. Yo encendí el motor y conduje con calma, sin mirar atrás. Solo cuando dejamos el pueblo atrás, Camila suspiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. «¿Sabes qué pensé cuando me estaban buscando?», dijo después de un largo silencio. «¿Qué?», pregunté. «Que si regresaba no solo perdía mi libertad, también perdía la oportunidad de saber quién soy realmente». La miré de reojo. «¿Y ahora? ¿Quién crees que eres?». Ella sonrió con un brillo nuevo en la mirada. Una mujer que eligió por primera vez en su vida. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Yo también había pasado gran parte de mi vida arrastrado por decisiones ajenas,
por la rutina, por la costumbre. Verla a ella cortar sus cadenas me inspiraba más de lo que podía admitir. Seguimos conduciendo hacia el sur, tomando carreteras secundarias para alejarnos lo más posible de la sombra del coche negro. Camila observaba por la ventana con una serenidad distinta. Ya no miraba atrás. El silencio se convirtió en cómplice. No necesitábamos hablar demasiado. Sabíamos que cada kilómetro que dejábamos atrás era una afirmación de lo que habíamos decidido juntos: seguir adelante, aunque el pasado tratara de alcanzarnos. Nos detuvimos en una gasolinera en el kilómetro 87. Mientras Camila iba al baño, un niño se acercó a mí con una bolsa de dulces en la mano. «¿Quieres uno para tu novia?», preguntó con una sonrisa desdentada. «Claro», respondí entregándole un billete. «Quédate con el cambio». El niño corrió hacia su madre con los ojos brillantes, mostrándole el dinero como si fuera un tesoro. Yo me quedé pensando en la inocencia de ese gesto, en lo simple que podía ser la vida cuando uno no estaba cargado de culpas. Cuando Camila regresó, le ofrecí uno de los dulces. «¿Tú los quieres?» «¿Y esto?», preguntó sonriendo. «Un regalo de un pequeño empresario de la carretera», dije en tono ligero. Ella rió, esa risa limpia que me gustaba tanto, y me abrazó brevemente. No hizo falta más. En ese gesto estaba todo: gratitud, confianza y un cariño creciente que nos envolvía sin remedio. Mientras retomábamos la carretera, comprendí que lo improbable de nuestro encuentro se había transformado en un propósito. Y aunque el pasado de Camila aún podía alcanzarnos, yo sabía que la decisión ya estaba tomada. Seguiríamos juntos, contra todo. La carretera parecía tranquila esa tarde. El sol caía lento detrás de los cerros, tiñendo de naranja y rojo las nubes que se acumulaban en el horizonte. Pero mi corazón no lograba acompasarse con la calma del paisaje. Desde el retrovisor vi algo que me encogió el pecho. Un coche negro apareció en la distancia, siguiéndonos a una velocidad constante. No dije nada de inmediato. Mis manos se aferraron al volante y traté de mantener la serenidad. El motor del camión rugía con el mismo ritmo de siempre, pero dentro de mí cada vibración se multiplicaba como un tambor de guerra. Camila lo notó. «Tus hombros están tensos», murmuró. «¿Qué pasa?». Inspiré hondo antes de responder. «Creo que nos siguen». Ella giró bruscamente la cabeza hacia la ventanilla y su expresión se ensombreció. El color le abandonó el rostro al ver lo mismo que yo. «No puede ser», dijo en un susurro. Mantuve la mirada en la carretera. «Tranquila, aún no sabemos qué quieren». Pero lo sabíamos. Ambos lo sabíamos. El primo y el guardaespaldas habían dejado claro que su familia no se rendiría. Y ahí estaba la prueba. Un coche que reaparecía en el momento en que empezábamos a creer que todo estaba bajo control. Apreté el acelerador, no demasiado, solo lo suficiente para aumentar la distancia entre nosotros. El camión no podía competir con la velocidad de un sedán, pero conocía los trucos de la carretera. Giré hacia una desviación secundaria, una ruta menos transitada que serpenteaba entre campos de caña. El coche negro nos siguió al principio, pero después de unos kilómetros desapareció de mis espejos. Camila dejó escapar un suspiro largo, aunque sus ojos seguían reflejando miedo. «Algún día dejarán de buscarme», dijo, como si quisiera convencerse a sí misma. «Algún día», respondí, aunque yo no estaba tan seguro. La carretera secundaria nos llevó hasta un pequeño poblado donde paramos a descansar. Compramos refrescos en una tiendita y nos sentamos bajo la sombra de un árbol frente a la plaza. Un grupo de niños jugaba a la pelota, riendo con esa inocencia que parecía inmune a las tragedias del mundo adulto. Uno de los niños se nos acercó y nos ofreció dulces de tamarindo en una bolsita. Camila los aceptó y el pequeño salió corriendo, feliz con las monedas que le dimos. Ella probó uno y frunció el ceño por lo ácido. Luego sonrió. «¿Te imaginas tener una dulcería?», preguntó de repente. La miré sorprendido. «¿Una dulcería?». «Sí», respondió con una chispa en los ojos. «Un lugar lleno de colores, con frascos de vidrio rebosantes de caramelos y chocolates. Sería un sitio feliz, ¿no crees?». Asentí con una sonrisa. «Me gusta cómo piensas». Esa conversación ligera se convirtió en el inicio de algo más. Mientras caminábamos por la plaza, ella comenzó a hablar de sueños que nunca había confesado. Una galería de arte en la que niños pintaran libremente. Un café frente al mar donde los clientes pudieran escribir en libretas compartidas. Un camión transformado en casa rodante
que recorriera el país repartiendo historias. Yo la escuchaba fascinado. No eran solo fantasías, eran visiones de alguien que había estado demasiado tiempo atrapada y ahora se permitía volar. Me miró con seriedad. ¿Y tú, qué sueñas? La pregunta me dejó en silencio. No estaba acostumbrado a pensar en eso. Mi vida siempre había sido el siguiente destino, la siguiente entrega. Pero al verla a ella, comprendí que mis sueños ya no podían ser solo míos. Sueño conseguir contigo, dije finalmente. Donde sea que vayamos. Camila bajó la mirada y sus mejillas se tiñeron de un rubor suave. Esa respuesta le había llegado más profundo de lo que yo imaginaba. Volvimos al camión y retomamos la carretera hacia el sur. La noche cayó sobre nosotros con un cielo claro, lleno de estrellas. Paramos en un área de descanso y cenamos tortillas con frijoles de un pequeño puesto improvisado. El dueño nos prestó un par de sillas de plástico y nos quedamos allí, mirando cómo las luciérnagas iluminaban los matorrales. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y susurró: «Si algún día tenemos hijos, quiero que crezcan libres, que no vivan presos de las decisiones de otros». La frase me atravesó. Nunca había imaginado la posibilidad de formar una familia, y sin embargo, escucharla decirlo me hizo pensar que no era una idea imposible. La besé suavemente en la frente. «Lo tendrán», le aseguré. Esa noche dormimos en la cabina del camión. Ella se acurrucó junto a mí, envuelta en la manta, y yo me quedé despierto un rato más, mirando el cielo a través del parabrisas. El coche negro podía volver a aparecer en cualquier momento, pero esa idea ya no me paralizaba. Sentía que mientras estuviéramos juntos, encontraríamos la manera de seguir adelante. Al amanecer, retomamos el viaje. El sol se levantaba detrás de nosotros y pintaba de dorado los campos de caña. Camila abrió la ventanilla y dejó que el viento despeinara su cabello. Cerró los ojos y sonrió con una serenidad que me conmovió. En algún punto del camino, encontramos a una mujer que vendía flores en cubetas de plástico. Camila bajó del camión y compró un ramo de girasoles. Cuando volvió, los colocó en el tablero frente a ella. «Para que nunca olvidemos que siempre hay luz», dijo con ternura. El resto del día avanzamos entre risas, confidencias y silencios cargados de significado. Aunque la sombra del coche negro seguía rondando nuestra memoria, nos habíamos regalado algo más grande, la certeza de que juntos podíamos soñar. Y mientras conducía, comprendí que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. El amanecer nos sorprendió en la carretera rumbo al sur. El cielo, teñido de tonos rosados y dorados, anunciaba un día caluroso y largo. Conducía despacio, disfrutando de la calma de la mañana, mientras Camila tarareaba una melodía que yo no reconocía. Había algo profundamente doméstico en ese instante, como si el camión se hubiera transformado en un hogar improvisado. Las flores que había colocado en el tablero la noche anterior aún estaban frescas. Los girasoles se inclinaban hacia la luz, y verlos allí me llenaba de una alegría extraña. Camila los observaba de vez en cuando, sonriendo como si esos pétalos le recordaran que la vida seguía, que siempre habría un motivo para encontrar belleza incluso en medio de la incertidumbre. A media mañana nos detuvimos en un poblado pequeño. Había un mercado improvisado en la plaza central. Puestos de frutas, quesos frescos, tortillas hechas a mano y niños corriendo entre los pasillos de tierra apisonada. El aire olía a maíz tostado y a café de olla. Aparqué el camión bajo la sombra de un árbol y bajamos a caminar entre los puestos. Camila compró mangos maduros y me entregó uno ya pelado. El jugo se escurrió por mis dedos y reímos como dos adolescentes sin cuidado. Por primera vez en años sentía que la vida podía disfrutarse sin prisa, sin rutas marcadas ni relojes implacables. En medio de la plaza, un hombre mayor con sombrero se acercó a nosotros. «Buen día», dijo con voz grave. «Ustedes vienen en el camión rojo, ¿verdad?» Asentí. «¿Qué ocurre?» El hombre se quitó el sombrero en señal de respeto. «Mire, tenemos un problema. El centro de salud de la comunidad necesita llevar unas cajas de medicamentos y material médico a una clínica en las afueras, pero nuestro transporte se descompuso. Y pues, viendo su camión, pensamos si...» No terminó la frase. Camila y yo nos miramos, y ella fue la primera en asentir. «Claro que sí, podemos ayudar». Yo sonreí, porque sabía que ella estaba empezando a decidir por los dos, y no me molestaba. Al contrario,
me hacía sentir que lo nuestro era cada vez más un proyecto compartido. Fuimos al centro de salud, un edificio modesto con paredes encaladas y ventanas abiertas para dejar entrar el aire. Varias cajas esperaban apiladas en la entrada. Entre enfermeras y voluntarios las subimos al camión. Camila ayudaba sin miedo, cargando lo que podía, con el vestido de flores manchado de polvo y sudor, pero con una energía luminosa que contagiaba a todos. El trayecto hacia la clínica fue corto, pero intenso. Los caminos eran de terracería, llenos de baches y piedras. El camión se sacudía con cada curva, pero las cajas permanecieron firmes. Cuando llegamos, un grupo de mujeres nos recibió con aplausos. Gracias a estos medicamentos, podrían atender a los niños enfermos de la comunidad. La directora de la clínica, una mujer de mediana edad con el rostro cansado pero la mirada agradecida, nos estrechó las manos. No saben lo que han hecho. Estos antibióticos salvarán vidas. Camila sonrió con humildad. Solo pasábamos por aquí. Pero sus palabras no lograban ocultar la emoción que sentía. Vi cómo sus ojos se humedecieron al escuchar los agradecimientos. Era como si, por primera vez, sintiera que su huida no solo era un acto de liberación personal, sino también una oportunidad para dar algo al mundo. Al caer la tarde, la comunidad nos invitó a quedarnos en la fiesta que estaban organizando en la plaza. Era una celebración sencilla, con música de jarana, comida abundante y niños corriendo descalzos alrededor. Colgaron luces entre los árboles y el aire se llenó del aroma de tamales, atole y pan dulce. Camila y yo nos sentamos en una mesa improvisada hecha de tablones. Nos sirvieron pozole caliente en jícaras y vasos de pulque fresco. Ella probó un sorbo y frunció el ceño. Luego rió a carcajadas. «Creo que me falta práctica», dijo. Yo la observaba, fascinado por la facilidad con la que se integraba en un lugar desconocido, como si siempre hubiera pertenecido a esos paisajes. Bailó con las mujeres del pueblo, compartió risas con los niños, escuchó historias de ancianos que hablaban de tiempos pasados. En un momento me tomó de la mano y me arrastró a la pista improvisada. Yo, torpe con los pasos, traté de seguirle el ritmo. Ella se reía y me guiaba, y aunque no bailaba bien, me sentí parte de algo más grande que yo. La música, las risas, la comida, todo se mezclaba con el calor de la noche. Y entre las luces colgantes vi a Camila brillar de una manera que nunca había visto. No era la novia fugitiva que recogí en la carretera, era una mujer renacida, dueña de sí misma y del instante. Cuando la fiesta terminó, nos ofrecieron un lugar donde dormir, pero preferimos volver al camión. Aparqué cerca de un campo abierto y nos acostamos bajo el cielo estrellado, con las ventanas abiertas para dejar entrar la brisa. Camila me abrazó fuerte. «Hoy sentí que hice algo que valía la pena», dijo en voz baja. «Lo haces cada día», respondí. «Solo que hoy lo viste con tus propios ojos». Ella se quedó en silencio, y su respiración tranquila me indicó que ya dormía. Yo, en cambio, permanecí despierto un buen rato, escuchando el canto de los grillos y el murmullo lejano de la fiesta que aún se apagaba en la plaza. Pensé en lo que había dicho su primo, que su padre no se rendiría, y aunque el coche negro había desaparecido por ahora, yo sabía que la sombra seguía cerca. Sin embargo, esa noche decidí que si era necesario enfrentarme al mundo entero, lo haría. Al amanecer, antes de arrancar el camión, Camila colocó uno de los girasoles en el tablero, junto a las nuevas flores que le habían regalado las mujeres del pueblo. «Para que recordemos que la vida también nos sonríe», dijo. Mientras conducía hacia Veracruz, comprendí que cada paso que dábamos juntos nos acercaba más, no solo en kilómetros, sino en la certeza de que habíamos encontrado un camino que ya no podíamos abandonar. La carretera hacia Veracruz se extendía tranquila bajo el cielo despejado, pero la calma nunca es eterna. Habíamos pasado la mañana entre risas y confidencias, hablando de cosas pequeñas que parecían enormes porque nos recordaban que estábamos vivos. Camila, con su vestido de flores y un girasol entre las manos, parecía ajena a todo peligro, como si el mundo finalmente le hubiera concedido un respiro. Sin embargo, mi instinto me decía que no bajara la guardia. El rugido familiar de un motor potente quebró la serenidad. Miré por el retrovisor y allí estaba de nuevo. Un coche negro que nos seguía a una distancia medida, ni demasiado cerca para delatarnos, ni tan lejos como para pasar desapercibido.
la misma sombra que había aparecido días atrás. Mi estómago se contrajo. El miedo me recorrió como un latigazo, pero mi primera reacción fue protegerla. Mis manos se aferraron al volante y bajé la velocidad lo suficiente para que no pareciera una huida. Camila notó mi tensión. Su voz se quebró al preguntar: «¿Es otra vez ese coche?». Asentí. Sí. Ella giró hacia la ventana y lo vio. La palidez se extendió por su rostro, pero no gritó ni lloró. En lugar de eso, apretó los puños sobre su regazo y mantuvo la mirada fija en el horizonte. «No quiero que me atrapen», dijo en un susurro. «Prefiero morirme antes de volver con ellos». La fuerza de sus palabras me sacudió. No respondí de inmediato, pero dentro de mí creció una determinación feroz. No iba a permitir que se la llevaran, no mientras yo tuviera fuerzas para luchar. Decidí tomar un desvío por un camino de terracería. El camión se sacudía con cada bache, levantando nubes de polvo, mientras el coche negro dudaba antes de seguirnos. Esa duda nos dio tiempo. Tras varios kilómetros, las huellas del camión se confundieron con las de otros vehículos locales y logramos perderlos de vista. Nos detuvimos en una gasolinera al borde de un pueblo pequeño. El silencio entre nosotros era pesado. Yo fingí revisar el motor, pero en realidad necesitaba un respiro para calmar mis nervios. Camila me observaba con ojos húmedos. «Lo siento», murmuró. «Perdón». «¿Por qué?», pregunté sorprendido. «Por arrastrarte a todo esto», dijo bajando la mirada. «Si no me hubieras recogido, tu vida seguiría siendo tranquila». Me acerqué y tomé sus manos. «Mi vida no era tranquila, Camila. Era vacía. Tú la llenaste de algo que no sabía que necesitaba». Ella me miró con lágrimas contenidas. «Entonces no me dejes», susurró. «Nunca», respondí con voz firme. La tensión se transformó en un abrazo largo, de esos que parecen sostener no solo el cuerpo, sino también el alma. Allí, entre surtidores de gasolina y camiones de paso, nos fundimos en la certeza de que estábamos juntos contra el mundo. Más tarde, ya en la carretera hacia Veracruz, el ambiente comenzó a suavizarse. Camila intentaba distraerse contándome historias de su infancia. Me habló de la vez que, con 8 años, se escapó de su casa para ir a un carnaval en el centro de Guadalajara y regresó con la cara pintada de mariposa. Su padre casi la castigó, pero su abuela la defendió diciendo que una niña feliz no debía ser regañada. Reímos con esa imagen. La niña rebelde seguía viva en ella, y esa rebeldía era lo que la había salvado ahora. Llegamos a Veracruz al atardecer. El puerto estaba lleno de vida, barcos entrando y saliendo, vendedores ambulantes ofreciendo plátanos fritos y cocos fríos, turistas paseando por el malecón con música de marimba sonando a lo lejos. El olor a marisco y sal impregnaba el aire. Aparqué el camión cerca del malecón y bajamos a caminar. Camila tomó mi mano con naturalidad, como si ya fuéramos parte de la multitud, invisibles entre la gente. Sus ojos se iluminaban con cada detalle, las luces de los barcos, los niños corriendo detrás de burbujas de jabón, los músicos callejeros tocando sones jarochos. Nos detuvimos frente a un puesto de mariscos. Pedimos ceviche y camarones al ajillo. Ella probó el primer bocado y cerró los ojos con una sonrisa. «Esto es vida», dijo. Yo la observaba fascinado. El contraste era brutal. Horas antes había estado temblando de miedo, y ahora reía con la boca manchada de salsa. Esa capacidad de renacer en cada instante me enseñaba más de lo que ella imaginaba. Después de cenar, seguimos caminando hasta una plaza donde un grupo de jóvenes bailaba danzón. Una pareja mayor nos invitó a unirnos. Camila aceptó con entusiasmo y me arrastró a la pista. Yo, torpe como siempre, traté de seguir sus pasos. Ella se reía mientras me guiaba, y aunque no bailaba bien, la felicidad de verla tan viva lo hacía todo más fácil. La música, las luces, la risa de Camila, todo se mezclaba en un momento que parecía eterno. Pero dentro de mí permanecía una sombra. El coche negro podía reaparecer en cualquier esquina. Esa noche dormimos en un hostal cercano al puerto. La habitación era sencilla, con paredes encaladas y una ventana que dejaba entrar el sonido lejano de las olas. Camila se recostó a mi lado y susurró. «¿Sabes qué pensé cuando vi ese coche detrás de nosotros?» «¿Qué?», respondí. «Que si me atrapaban, al menos habría conocido lo que es ser feliz de verdad, aunque fuera por unos días». Mis ojos se humedecieron con esas palabras. La abracé fuerte y le respondí.
No van a atraparte. Este camino lo vamos a decidir nosotros. Ella apoyó la cabeza en mi pecho y se quedó dormida con una sonrisa leve. Yo me quedé despierto un rato más, escuchando su respiración tranquila y el murmullo de la ciudad portuaria. En ese momento comprendí que el miedo podía acompañarnos, pero no iba a definirnos. Lo que nos definía era la manera en que seguíamos adelante, a pesar de todo. Y mientras la noche se cerraba sobre Veracruz, me prometí que no habría sombra lo suficientemente oscura que pudiera robarnos la luz que habíamos encontrado. El amanecer en Veracruz tenía un ritmo propio, distinto a todo lo que habíamos vivido en el camino. El puerto despertaba con voces de pescadores, redes mojadas que se arrastraban por el muelle, gaviotas revoloteando sobre los barcos y un olor penetrante a sal, gasolina y marisco fresco. Camila observaba todo desde la ventanilla del camión con los ojos brillantes, como si cada detalle se le quedara grabado en el alma. Yo había venido a Veracruz muchas veces en mis viajes de carga, pero nunca lo había visto con esa intensidad. Quizá porque nunca lo había compartido con alguien que lo miraba por primera vez. Decidimos bajar temprano y caminar por el malecón. Camila llevaba un vestido sencillo de lino que había comprado la noche anterior en el mercado. El viento jugaba con su cabello y ella no dejaba de girar la cabeza para absorber cada rincón. Los puestos de fruta, las barcas ancladas, los vendedores de cocos que partían con machetes ágiles. Nos detuvimos frente a un grupo de pescadores que descargaban la captura de la madrugada. Camila se acercó con curiosidad, saludó con una sonrisa y uno de ellos le mostró orgulloso un guachinango aún vivo que se retorcía entre las redes. Ella rió sorprendida y agradeció el gesto como si le hubieran regalado una joya. Uno de los hombres, de piel curtida por el sol, me miró y dijo en tono amistoso: «¿Y ustedes qué hacen por aquí con un camión tan grande?» «Solo estamos de paso», respondí. El pescador asintió, pero antes de volver al trabajo nos hizo una petición inesperada. «Oigan, no sé si puedan ayudarnos. Necesitamos trasladar unas redes y cajas de hielo hasta la cooperativa que queda carretera adentro. Nuestro camión está descompuesto y hoy mismo debe salir la mercancía». Camila me miró con esos ojos suyos que no sabían negarse a nada que implicara ayudar. Yo asentí sin pensarlo demasiado. «Claro, suban lo que necesiten». Pasamos buena parte de la mañana cargando cajas y redes. El camión se llenó de olor a pescado y sal, pero a Camila no le importó. Trabajaba con entusiasmo, riendo con los pescadores, preguntando por sus historias de mar y escuchando anécdotas sobre tormentas, naufragios y amaneceres en alta mar. Al terminar, la cooperativa nos recibió con un almuerzo improvisado de pescado frito, tortillas calientes y salsa verde. Comimos al aire libre, bajo la sombra de un árbol, rodeados de gente que nos trataba como si fuéramos de la familia. Camila estaba radiante, riendo con los niños, probando todo con curiosidad, preguntando por recetas y secretos del puerto. Yo la observaba en silencio, sintiendo cómo cada gesto de ella se me quedaba incrustado en la memoria. No era solo una mujer que huía de su pasado, era alguien que estaba construyendo, paso a paso, un presente que parecía suyo por primera vez. Al caer la tarde volvimos al malecón. Caminamos sin rumbo fijo, tomados de la mano, deteniéndonos frente a los músicos callejeros que tocaban sones jarochos. Una pareja de ancianos bailaba con una elegancia serena que nos conmovió. Camila los observó con una mezcla de ternura y anhelo. «¿Te imaginas que algún día seamos como ellos?», preguntó. Yo sonreí. «Me lo imagino, sí». Ella suspiró y sus ojos se nublaron un instante. Pero entonces recordó: «No, no quiero imaginarlo. Quiero vivirlo». Esa noche nos hospedamos en un pequeño hostal cerca del centro histórico. La habitación era sencilla, con paredes blancas y un ventilador que giraba lento en el techo. Desde la ventana se escuchaban las voces de la ciudad, las carcajadas de los jóvenes y la música que se escapaba de las cantinas. Mientras nos acomodábamos, Camila se quedó de pie frente al espejo. Se quitó el vestido y lo dejó caer al suelo, quedándose en ropa interior. Me miró a través del reflejo y dijo con voz baja: «¿Sabes cuál era mi mayor miedo en el altar?». La miré sin responder, esperando que continuara. Mi mayor miedo no era casarme con alguien que no amaba. Mi miedo era convertirme en un fantasma, en una mujer que camina, habla y sonríe, pero que por dentro está muerta. El silencio se volvió pesado. Camila se giró hacia mí
y me miró con una intensidad que me atravesó. «No quiero ser un fantasma, Julián». Me acerqué y la abracé. «No lo serás. No mientras yo esté contigo». Se aferró a mí como si esas palabras fueran una cuerda lanzada al borde de un precipicio. Sentí el temblor en su cuerpo, pero también la fuerza que crecía en ella. Era un contraste extraño, fragilidad y valentía conviviendo en la misma piel. Esa noche hicimos el amor por primera vez. No hubo prisa ni urgencia, solo una entrega lenta, consciente, llena de silencios y respiraciones compartidas. Fue un encuentro más allá del deseo. Fue un pacto silencioso de confianza, de renuncia al miedo. Al amanecer, Camila dormía abrazada a mí, con el cabello desordenado y el rostro en paz. Yo la miraba con una ternura que nunca había sentido por nadie. No era solo atracción ni compañía, era algo más profundo, una certeza que me nacía desde las entrañas. Quería caminar con ella hasta el final del camino, fuera cual fuera. Desayunamos en el mercado. El bullicio era intenso. Puestos de pan dulce, vendedores de café, mujeres ofreciendo flores. Camila probó unos tamales de elote y me insistió en que los compartiera. Reímos mientras discutíamos cuál era mejor, si los dulces o los de salsa. La vida parecía simple en ese instante, y esa simplicidad era un regalo. Sin embargo, la sombra no tardó en reaparecer. Al salir del mercado, vi un coche estacionado en la esquina. Negro. Reconocí la matrícula. Mi pecho se contrajo. Camila siguió caminando sin notarlo, con un ramo de flores en la mano. Yo la tomé del brazo con suavidad y susurré: «No voltees». Ella se tensó. «Es él, ¿verdad?». Asentí sin decir más. Caminamos rápido hacia el hostal. Subimos al camión en silencio, con el corazón latiendo a toda velocidad. Encendí el motor y salimos por las calles estrechas, tratando de perderlos entre el tráfico. El coche nos siguió al principio, pero se detuvo en un semáforo. Aproveché para doblar en una avenida secundaria y tomar rumbo hacia la carretera. Camila apretaba los girasoles entre las manos, como si fueran un talismán. Cuando por fin el coche desapareció de la vista, dejó escapar un sollozo contenido. «Estoy cansada de correr», dijo con la voz quebrada. La miré de reojo. «No estamos corriendo», le respondí. «Estamos eligiendo hacia dónde ir». Ella respiró hondo, se limpió las lágrimas y me tomó de la mano. «Entonces elijo seguir contigo, pase lo que pase». El resto del día condujimos en silencio, pero un silencio distinto. Ya no era el de la amenaza, sino el de quienes saben que el camino que siguen es peligroso, pero aún así lo asumen. El mar quedó atrás, pero en nosotros quedó algo más fuerte. La certeza de que, aunque la sombra del pasado nos persiguiera, ya no teníamos miedo de enfrentarlo. La carretera hacia Tlacotalpan era distinta a todas las que habíamos recorrido hasta entonces. A los costados se extendían llanuras verdes y espejos de agua que reflejaban el cielo abierto. El calor era intenso, pero el aire húmedo tenía un aroma dulce, como a caña recién cortada. Camila viajaba con la ventanilla abierta, dejando que el viento le despeinara el cabello mientras tarareaba una melodía inventada. Llegamos al pueblo al mediodía. Desde la distancia se veían las casas de colores brillantes, azules, rosas, amarillas, con balcones de madera adornados con macetas rebosantes de flores. El río Papaloapan cruzaba majestuoso, como un espejo interminable. Todo parecía detenido en el tiempo, como si la prisa nunca hubiera existido allí. Aparqué el camión cerca de la plaza principal. Bajamos y caminamos por las calles empedradas. Los portales daban sombra a los transeúntes y el aire estaba impregnado del sonido de guitarras y arpas. Camila miraba fascinada cada rincón, cada detalle, como si aquel pueblo pintoresco le estuviera regalando un respiro después de tantos días de tensión. Nos detuvimos frente a un puesto donde vendían raspados de frutas. Pedimos uno de guanábana para compartir. El vendedor, un hombre de voz ronca y sonrisa fácil, nos preguntó de dónde veníamos. «De la carretera», respondí. «De un viaje largo», Camila añadió con una sonrisa ligera, «buscando nuevos horizontes». El hombre nos deseó suerte y seguimos caminando. El río nos atrajo como un imán. Nos sentamos en un muelle de madera y dejamos que las piernas colgaran sobre el agua. Las lanchas pasaban lentamente y un grupo de niños se lanzaba clavados entre risas. Camila cerró los ojos y respiró hondo. «Aquí podría quedarme para siempre».
murmuró. Yo la observaba. La luz del sol iluminaba su rostro y parecía más serena que nunca. Esa paz me conmovía, porque sabía lo difícil que había sido para ella llegar hasta ese punto. Por la tarde, la plaza se llenó de música. Grupos de jarana comenzaron a tocar, y pronto el aire se impregnó de sones alegres. Camila me tomó de la mano y me arrastró a la pista improvisada bajo los portales. Bailamos torpemente, riendo como niños, sin preocuparnos por nada más. La gente del pueblo nos miraba con simpatía. Algunos aplaudían, otros nos animaban a seguir el ritmo. Cuando la música se detuvo, nos sentamos a cenar en una fonda cercana. Nos sirvieron pescado al mojo de ajo y arroz blanco. Camila probó el primer bocado y cerró los ojos con un gesto de placer. «Esto es felicidad», dijo, y yo asentí, porque no había nada más que añadir. La noche cayó sobre Tlacotalpan con un cielo estrellado y un aire fresco que se agradecía después del calor del día. Nos hospedamos en una posada sencilla frente al río. El cuarto tenía paredes blancas, un balcón de hierro forjado y una hamaca colgada en la esquina. Desde la ventana podíamos escuchar el murmullo del agua y la música que aún flotaba en el aire. Camila se recostó en la hamaca y me miró en silencio. Sus ojos brillaban, pero no de alegría. Algo le rondaba por dentro. Lo supe en ese instante. Entonces sonó su teléfono, un número que reconoció al instante. Su cuerpo se tensó. Respiró hondo y contestó. «Mamá», dijo con voz temblorosa. Yo me quedé quieto, observando cómo su rostro se transformaba mientras escuchaba la voz del otro lado. Al principio sus ojos se llenaron de lágrimas, luego apretó los labios con fuerza. La voz de su madre debía sonar cargada de angustia, porque Camila comenzó a llorar. «Mamá, estoy bien. No, no me pasó nada. Solo necesitaba salir». Hubo un largo silencio. Ella escuchaba, asentía, negaba con la cabeza. Yo me mantenía al margen, pero cada palabra me llegaba como un eco. «No puedo regresar, mamá», dijo al fin, con un hilo de voz. «No quiero vivir en una jaula. Tú sabes cómo me sentía. Tú lo sabías mejor que nadie». El silencio volvió a llenarlo todo. Luego, su rostro se suavizó. «Mamá, si de verdad me amas, déjame tomar mis propias decisiones». Cuando colgó, Camila permaneció quieta, con el teléfono aún en la mano. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero su expresión tenía algo nuevo: determinación. Me acerqué y le acaricié el rostro. «¿Qué te dijo?» «Que regrese, que mi padre está furioso, que no entiende lo que hice». «Pero también me dijo algo más», respondió. «Me dijo que me comprende, aunque no lo diga en voz alta». Se quedó en silencio un momento antes de añadir. «Creo que es hora de enfrentar esto. No puedo seguir huyendo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Quieres volver?» «No a casarme», dijo con firmeza. «Nunca, pero sí a mirarlos a los ojos y decirles que mi vida es mía». La miré en silencio. Sabía que no podía detenerla. Esa decisión era parte de su renacimiento. Pasamos el resto de la noche abrazados en la hamaca. Camila temblaba a ratos, pero su voz se mantenía firme. «No quiero que ellos decidan quién soy. Quiero demostrar que puedo elegir por mí misma». Al amanecer, el río brillaba bajo la luz del sol. Desayunamos pan dulce y café en la plaza. Camila estaba seria, concentrada. Su determinación se veía en cada gesto. Subimos al camión y tomamos rumbo a la Ciudad de México. El viaje sería largo, pero por primera vez no lo sentíamos como una huida, sino como un regreso necesario. En el retrovisor, el río de Tlacotalpan se fue haciendo pequeño hasta desaparecer, y con él, la etapa de refugio también quedaba atrás. Lo que venía era un enfrentamiento inevitable, pero mientras la carretera se abría frente a nosotros, supe que Camila ya no era la mujer temerosa que había recogido vestida de novia en el desierto. Ahora era alguien que había encontrado su voz y estaba lista para usarla, aunque doliera. Y yo, a su lado, estaba dispuesto a enfrentar con ella todo lo que viniera. La carretera hacia la Ciudad de México nos recibió con un aire distinto, más denso, cargado de polvo y ruido desde kilómetros antes de llegar. Tras la calma de Tlacotalpan, el regreso a la capital se sentía como entrar en un laberinto de concreto que amenazaba con devorarnos. Camila miraba por la ventana en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Yo podía sentir el temblor que trataba de ocultar. Durante el viaje apenas hablamos. No hacía falta.
Su decisión ya estaba tomada. Iba a enfrentar a sus padres. En su mirada no había dudas, pero sí miedo. Ese miedo que no paraliza, sino que empuja hacia adelante. Atravesamos avenidas interminables, rodeados de coches que tocaban el claxon sin cesar, de puestos callejeros con el humo de los anafres, mezclándose con el olor a gasolina. La ciudad estaba viva, vibrante, caótica. Camila respiraba hondo como si cada bocanada de aire la preparara para lo que estaba por venir. Llegamos a la casa de sus padres al caer la tarde. Era una residencia elegante en una colonia antigua, con un portón de hierro forjado y un jardín cuidado hasta el detalle. Yo aparqué el camión a unos metros de distancia. Camila bajó sin prisa, sus pasos firmes aunque su rostro estaba pálido. Nos detuvimos frente al portón. Ella se quedó quieta unos segundos, respirando profundamente. Luego tocó el timbre. Una empleada abrió la puerta y la miró con sorpresa. «Señorita Camila», exclamó, como si hubiera visto un fantasma. «Vine a hablar con mis padres», dijo Camila con voz firme. Nos hicieron pasar. El interior de la casa olía a flores frescas y a madera encerada. Todo estaba impecable, en un orden casi obsesivo. Caminamos por un pasillo largo hasta llegar a una sala amplia donde sus padres nos esperaban. El silencio fue abrumador. El padre, un hombre de porte imponente y mirada dura, se levantó del sillón apenas nos vio. Su expresión era una mezcla de ira contenida y alivio reprimido. La madre, sentada a su lado, tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado durante días. Camila avanzó con pasos medidos y se detuvo frente a ellos. «Papá, mamá». La madre se levantó de inmediato y la abrazó con fuerza, entre sollozos. «Hija, pensé que te había perdido». Camila se dejó abrazar, cerrando los ojos por un instante, pero luego se separó con suavidad. «Estoy bien, mamá». El padre permaneció de pie, observando con el rostro endurecido. «Esto es lo que entiendes por responsabilidad, Camila. Desaparecer de tu boda, avergonzar a tu familia, dejar plantado a un hombre honorable». La voz de él era un látigo. El eco de sus palabras llenó la sala. Camila tragó saliva, pero no se quebró. «No iba a casarme con alguien que no amo», respondió con calma. El padre apretó los puños. «El matrimonio no es un juego. Era una alianza importante para esta familia». La madre intervino, con voz más suave. «Por favor, escúchala». Camila alzó la barbilla. «Siempre has decidido por mí, papá. Qué estudiar, con quién salir, cómo vestirme, incluso a quién debía amar. Pero esta vez decidí yo». El padre se acercó, su rostro a centímetros del de ella. «¿Y elegiste a este hombre?», preguntó señalándome con desprecio. Yo sentí la sangre hervir, pero me contuve. Este no era mi enfrentamiento. Era el de Camila. Ella sostuvo la mirada de su padre sin pestañear. «Sí, lo elegí a él». El silencio fue brutal. La madre se llevó las manos al rostro, intentando contener las lágrimas. El padre respiró hondo, como si tratara de no explotar. «¿Sabes lo que estás diciendo?», murmuró entre dientes. «Sí, estoy diciendo que quiero vivir mi vida a mi manera. Y si eso significa que me cierras las puertas de esta casa, entonces así será». Las palabras de Camila retumbaron en las paredes. Yo la observaba con el corazón latiendo con fuerza. Esa mujer que había recogido temblorosa al borde de la carretera, ahora se plantaba frente a su padre como una guerrera. El padre dio media vuelta y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín. Se quedó en silencio largo rato. Finalmente habló, con voz más baja. «No lo entiendo. Creí que estabas destinada a algo mejor que andar vagando en un camión». Camila se acercó a él, con suavidad pero sin perder firmeza. «Papá, mi destino no lo defines tú. Yo decido lo que es mejor para mí». El hombre no respondió. Sus hombros se encorvaron apenas, como si el peso de esas palabras lo hubiera vencido. La madre se levantó y abrazó a su hija de nuevo. «No importa lo que decidas. Siempre serás mi niña». Camila lloró entonces, por primera vez desde que entramos. Se abrazaron fuerte, y yo supe que ese era el inicio de algo nuevo, una grieta en el muro que la había oprimido tantos años. Nos quedamos en la casa un par de horas más. Camila habló con su madre en privado, entre lágrimas y sonrisas. El padre se mantuvo distante, pero ya no lanzó más reproches. Cuando salimos, la noche había caído sobre la ciudad. Camila respiraba como si se hubiera quitado un peso inmenso de encima. «Gracias»,
me dijo mientras caminábamos hacia el camión. ¿De qué? Pregunté. Por no soltarme la mano. La miré. Nunca lo haré. Encendí el motor y salimos de la colonia. Camila apoyó la cabeza en mi hombro y cerró los ojos. Estaba exhausta, pero también aliviada. Mientras conducía por las avenidas iluminadas, comprendí que esa noche había marcado un antes y un después. Camila ya no era la hija obediente ni la novia fugitiva. Era una mujer que había recuperado su voz. Y aunque su padre aún no lo aceptara, yo sabía que la semilla estaba plantada. La reconciliación sería lenta, pero inevitable. La carretera nos esperaba otra vez. No como una huida, sino como una búsqueda. Y en esa búsqueda, yo sabía que ya no estábamos solos. La madrugada nos sorprendió saliendo de la Ciudad de México. La ciudad quedaba atrás, con sus luces infinitas apagándose poco a poco, mientras la carretera se abría frente a nosotros, como una promesa. Camila había dormido apenas unas horas, pero su rostro reflejaba calma, una serenidad que contrastaba con las lágrimas de la noche anterior. Había enfrentado a su padre, había dicho en voz alta lo que llevaba años callando, y aunque el peso de la confrontación aún la acompañaba, algo en ella había cambiado. Caminaba más erguida, respiraba más libre. Conducía en silencio, disfrutando el aire frío que entraba por la ventanilla. Camila se desperezó en su asiento, se estiró como una niña y luego apoyó la cabeza en el respaldo. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y anaranjados, y por un momento, todo parecía nuevo, como si el mundo también estuviera comenzando otra vez. A media mañana nos detuvimos en una gasolinera de carretera. Mientras llenaba el tanque, Camila entró a la tienda y salió con 2 cafés y un paquete de galletas. Me los ofreció con una sonrisa que me conmovió. «Es curioso», dijo, mientras abríamos los envoltorios. «En esta ruta ya no siento que huimos, siento que vamos hacia algo». Asentí. La carretera se había transformado para los dos. Deja de ser un escape y se convierte en un camino de elección, de descubrimiento. Decidimos desviarnos hacia Oaxaca. La carretera serpenteaba entre montañas verdes y pueblos pintorescos. Paramos en un mercado local donde las mujeres vendían quesillo fresco, chocolate y pan de yema. Camila probó un chocolate espeso servido en jícaras y se le iluminó el rostro. «Esto es un abrazo líquido», dijo riendo. En cada pueblo nos recibían con hospitalidad. Camila hablaba con la gente, preguntaba por sus costumbres, se sentaba con las mujeres a escuchar historias de familia. Yo la miraba integrarse como si siempre hubiera pertenecido a esos paisajes. Era admirable. En cada lugar encontraba una manera de sembrar afecto. Una tarde llegamos a una comunidad que preparaba una fiesta patronal. Nos invitaron a quedarnos. Hubo música de banda, fuegos artificiales y comida abundante. Camila bailó con los niños, compartió pan dulce con las ancianas, se rió hasta las lágrimas escuchando los chistes de los hombres que bebían mezcal. Yo la observaba, fascinado. Parecía renacer con cada encuentro. Pero esa noche, cuando nos quedamos solos en el camión, Camila me habló con seriedad. Me miró a los ojos y dijo: «He aprendido algo en estos días. La vida no se mide en lo que nos imponen, sino en los momentos que elegimos». Yo asentí, aunque sabía que venía algo más. «Quiero que tengamos un acto que sea solo nuestro», continuó. «No necesito una iglesia ni un vestido de novia, pero quiero sellar lo que siento contigo». Sus palabras me dejaron sin aire. La miré con una mezcla de sorpresa y emoción. «¿Qué propones?». Ella sonrió y respondió: «Un compromiso en el desierto. Allí donde nada parece crecer, nosotros plantaremos nuestra promesa». Y así lo hicimos. Días después llegamos a una región semidesértica, un paisaje árido de tierras rojizas, cactos y silencio profundo. Aparqué el camión junto a una llanura abierta. El sol caía fuerte, pintando sombras alargadas sobre la tierra. Camila bajó con decisión. Buscamos un sitio tranquilo, rodeado de mezquites. Camila sacó del camión el ramo de girasoles que aún conservaba, marchito pero lleno de significado. Los colocó en el suelo, como si fueran un altar improvisado. Se puso frente a mí, con el cabello revuelto por el viento, y habló con una voz clara. «Aquí, en este lugar donde parece que nada florece, quiero prometerte que mi vida no será una repetición de cadenas. Quiero caminar contigo libre, aunque el mundo nos cierre las puertas». Sus palabras me atravesaron. Yo respiré hondo y respondí: «Aquí,
En medio de este silencio, te prometo que nunca te soltaré la mano, que aunque la carretera sea dura, siempre será nuestro camino. Nos miramos en silencio. El viento soplaba fuerte y sentí que la tierra misma escuchaba nuestras promesas. No hubo anillos ni papeles, solo dos corazones dispuestos a arriesgarlo todo. Camila me abrazó, y en ese abrazo sellamos lo que había nacido desde aquel primer encuentro en la carretera. Pasamos la tarde allí, contemplando el horizonte. Ella se recostó sobre mi pecho y me dijo: «Este lugar será nuestro secreto. Cuando la vida se ponga difícil, recordaremos que en medio de la nada prometimos todo». Esa noche dormimos bajo las estrellas, sin miedo, sin huida. El desierto, con su silencio inmenso, nos envolvía como un testigo eterno. Al amanecer, Camila despertó primero. La vi caminar entre los matorrales secos, recogiendo pequeñas piedras. Cuando volvió, las puso en mi mano. «Para que recuerdes que incluso las piedras guardan calor si las abrazas», dijo sonriendo. Seguimos el viaje hacia el sur con un nuevo brillo en los ojos. La promesa en el desierto se había convertido en nuestro ancla, en nuestra certeza. No sabíamos lo que vendría, pero ya no importaba. Cada kilómetro era un recordatorio de que, contra todo pronóstico, habíamos encontrado en el otro la fuerza de seguir adelante. El amanecer en el sur nos recibió con un cielo despejado, pero dentro de mí la calma era frágil. Camila dormía recostada sobre mi hombro, respirando con esa serenidad que me recordaba lo lejos que habíamos llegado juntos. Habíamos sellado una promesa en el desierto, un pacto silencioso que nos mantenía unidos más allá de las dudas. Y sin embargo, la sombra de lo que dejamos atrás seguía latente. Conducía por una carretera solitaria, flanqueada por montañas bajas y campos secos. El motor del camión rugía acompasado y el aire fresco entraba por la ventanilla. Todo parecía en paz, hasta que lo vi. Un punto oscuro en el retrovisor, acercándose con rapidez. No tardé en reconocerlo. El coche negro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Después de tantos días, después de creer que habíamos escapado, ahí estaba de nuevo, constante como una herida que se niega a cerrar. Camila despertó por el cambio en mi respiración. Me miró de inmediato y supo la respuesta antes de preguntar. «Otra vez». Asentí con la cabeza, los ojos fijos en el retrovisor. El coche mantenía la distancia, como un depredador que no ataca de inmediato, sino que acecha. Ella apretó mi mano. «Esta vez no quiero correr como antes». Tragué saliva. «¿Qué propones?» «Quiero enfrentar lo que venga. Ya no soy la mujer que se escapó con miedo». Sus palabras me llenaron de fuerza. Aceleré, pero no para huir, sino para ganar ventaja, para decidir el terreno. La carretera se bifurcaba más adelante. Un camino asfaltado hacia la ciudad y una vereda de terracería que se perdía entre cerros. Elegí la segunda opción. El camión se sacudió con cada bache, levantando nubes de polvo. El coche negro nos siguió. El corazón me golpeaba en el pecho. Camila me miraba sin pestañear, como si confiara ciegamente en cada movimiento que hacía. Llegamos a una curva cerrada y giré bruscamente. El coche nos imitó, pero resbaló un instante en la grava suelta. Ganamos unos metros de ventaja. Más adelante encontré una explanada abierta, rodeada de mezquites. Frené de golpe. Camila me miró, sorprendida. «¿Por qué te detienes?» «Porque ya no vamos a seguir huyendo», respondí. El coche negro apareció poco después y se detuvo frente a nosotros. El motor quedó rugiendo, y durante unos segundos el aire se volvió espeso, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. De la puerta trasera bajó un hombre trajeado, de lentes oscuros. No era un desconocido, era el guardaespaldas que había intentado detenerla en su boda. A su lado apareció otro rostro familiar, el primo que había sido parte de aquel matrimonio arreglado. Camila se tensó, pero no retrocedió. El primo habló primero. «Camila, regresa. Aún hay tiempo de enmendar esto». Ella lo miró con firmeza. «No hay nada que enmendar. No voy a casarme contigo». El hombre sonrió con ironía. «No se trata solo de ti. Hay compromisos, familias enteras involucradas». Yo di un paso adelante. Ella ya tomó una decisión. El primo me miró con desprecio. «Tú no entiendes nada. No es tu mundo». «Tienes razón», respondí con calma. «No es mi mundo.
pero tampoco es el de ella. Camila respiró hondo, avanzó un paso y habló con una voz clara que me erizó la piel. Este es mi mundo ahora. No voy a vivir bajo cadenas, no voy a ser moneda de cambio. El guardaespaldas dio un paso al frente, pero Camila levantó la mano. No te atrevas, dijo con una firmeza que lo hizo detenerse. El silencio fue largo, cortante. El primo apretó los dientes, pero sus ojos mostraban algo más que ira, resignación. Finalmente murmuró: «Estás cometiendo un error». «Quizá», respondió Camila, «pero será mi error, no el de ustedes». Se giró hacia mí y tomó mi mano. El gesto fue tan sencillo y a la vez tan poderoso que sentí que nada podía derribarnos. El primo negó con la cabeza, volvió al coche y ordenó al guardaespaldas que lo siguiera. El motor rugió y pronto el coche negro desapareció en el horizonte, dejando tras de sí solo una estela de polvo. El silencio volvió a cubrirlo todo. Camila se dejó caer sobre mí, temblando, pero con los ojos llenos de lágrimas de alivio. «Lo logramos», susurró. La abracé fuerte. «Sí, y no volverán a intentarlo». Pasamos un largo rato en esa explanada, escuchando el viento entre los árboles. Era como si el desierto que había sido testigo de nuestra promesa ahora nos confirmara que habíamos pasado la prueba más dura. Esa noche acampamos cerca de un arroyo seco. Encendimos una fogata pequeña y cocinamos lo poco que teníamos: tortillas, frijoles, café aguado. Pero todo nos supo a banquete. Camila, con la cara iluminada por las llamas, me miró en silencio antes de decir: «¿Sabes qué siento ahora?» «¿Qué?», pregunté. «Que ya no somos fugitivos, somos libres». La miré fascinado. Esa libertad, tan difícil de conquistar, era ahora nuestro tesoro más grande. Nos acostamos sobre una manta bajo las estrellas. El cielo parecía infinito, lleno de puntos brillantes que nos hacían sentir pequeños y a la vez parte de algo inmenso. Camila apoyó su cabeza en mi pecho y susurró: «Gracias por no soltarme nunca». «Nunca lo haré», respondí. Cerré los ojos, con la certeza de que la persecución había terminado. Pero más allá de eso, con la certeza de que nuestro viaje apenas comenzaba. El coche negro había sido la sombra constante de nuestro camino. Ahora, al verlo desaparecer, supe que también habíamos dejado atrás la última cadena. Y en medio del silencio de la noche, comprendí que el verdadero final no estaba en huir, sino en elegir, juntos, hacia dónde seguir. El amanecer en el sur nos sorprendió con un cielo limpio, tan azul que parecía pintado a mano. El aire era cálido pero fresco a la vez, y el silencio de la carretera tenía un tono distinto al de los días anteriores. Ya no era un silencio tenso ni expectante. Era un silencio que invitaba a respirar sin miedo. Camila dormía aún, acurrucada contra la ventanilla, y yo la miraba de reojo cada tanto, pensando en lo mucho que había cambiado desde aquella primera vez que la vi, vestida de novia en medio del desierto. Conducía sin rumbo fijo, pero en mi interior sabía que el camino ya no se trataba de escapar, sino de encontrar un sitio al que pudiéramos llamar nuestro. Durante semanas habíamos aprendido a sobrevivir en movimiento, pero ahora, después de la última confrontación, sentía que era tiempo de asentarnos, de darle forma a todo lo que habíamos sembrado. Al mediodía llegamos a un valle amplio, rodeado de montañas bajas y campos cultivados. Había parcelas verdes, casas dispersas y un río serpenteando entre huertos. Me detuve en la entrada de un pequeño pueblo, un lugar sencillo donde las calles aún eran de tierra y los niños jugaban con pelotas de trapo. Camila despertó con el movimiento del freno. Se frotó los ojos, bostezó y me sonrió. «¿Dónde estamos?» «No lo sé», respondí, «pero me gusta cómo se siente». Ella miró alrededor y sus ojos brillaron. «Parece un lugar donde uno podría empezar de nuevo». Aparqué el camión junto a la plaza central. Había un mercado pequeño con puestos de frutas, quesos y tortillas recién hechas. Los pobladores nos miraban con curiosidad, pero también con hospitalidad. Una mujer mayor se nos acercó y nos ofreció un poco de agua fresca. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa sincera. Aceptamos agradecidos. Camila probó el agua y comentó: «Aquí todo sabe limpio, como si el tiempo pasara más lento». Caminamos por el pueblo, tomados de la mano. Vimos niños corriendo, ancianos sentados bajo los árboles contando historias, mujeres bordando en los portales.
Todo parecía tener un ritmo propio, distinto al de las ciudades grandes. Nos detuvimos frente a una casa en venta, con paredes blancas y un jardín lleno de bugambilias. Camila se quedó mirándola en silencio. Después me volteó a ver y dijo: «¿Te imaginas vivir aquí?» Sonreí. Sí, me lo imagino. No hablamos más. Era como si los dos supiéramos que esa idea, aún sin plan alguno, ya nos había enraizado. Esa tarde participamos en una fiesta que organizaba el pueblo. Nos invitaron sin conocernos, como si la comunidad nos adoptara de inmediato. Hubo música de guitarras, tamales y pozole, bailes improvisados. Camila reía, compartía historias, se integraba como si hubiera nacido en aquel valle. Yo la observaba con un orgullo silencioso, sabiendo que ese era el lugar donde por fin podía desplegar su esencia sin miedo. Al anochecer, cuando el cielo se llenó de estrellas, nos alejamos un poco de la plaza. Caminamos hacia el río, donde el agua corría tranquila reflejando la luna. Nos sentamos en la orilla, en silencio, escuchando el murmullo del agua. Camila tomó una piedra y la lanzó suavemente al río. Luego habló con voz baja, casi un susurro. «Aquí siento que puedo ser yo misma, sin disfraces, sin expectativas». Yo le acaricié el cabello. «Lo eres, Camila. Siempre lo has sido». Ella se volvió hacia mí y me miró con una intensidad que me dejó sin palabras. «Prométeme que este será nuestro hogar, aunque mañana tengamos que movernos otra vez». «Te lo prometo», respondí. «No importa el lugar, mientras estés conmigo». Se inclinó y me besó, un beso largo y profundo, cargado de todo lo que habíamos vivido en la carretera. Ese beso no era un adiós al viaje, era un saludo a lo que venía. Esa noche dormimos en el camión, estacionado bajo un árbol enorme, pero ya no lo sentimos como un refugio improvisado, sino como un puente hacia la vida que empezábamos a construir. Camila se acurrucó en mis brazos y me susurró antes de dormir. Al fin dejamos de huir. Al amanecer siguiente, despertamos con el canto de los gallos y el bullicio del pueblo que comenzaba su día. Nos invitaron a desayunar en una casa cercana. La mesa estaba llena de pan casero, café recién molido y miel. Nos sentamos como si fuéramos parte de la familia. Camila sonreía con naturalidad, como si todo lo vivido antes fuera un recuerdo lejano. Yo la observaba y comprendía que habíamos cerrado un ciclo. El coche negro, el altar abandonado, los caminos interminables, todo había sido necesario para llegar a este instante. Después del desayuno, caminamos otra vez por el pueblo. La misma casa de bugambilias volvió a llamar nuestra atención. Camila acarició la reja con los dedos y murmuró: «Un día quiero pintar aquí nuestras risas». Yo asentí. «Lo haremos». La carretera seguía ahí, esperándonos si decidíamos continuar. Pero por primera vez sentí que no necesitábamos movernos más. Habíamos encontrado un lugar donde echar raíces, donde la libertad no era huida sino elección. Camila y yo nos abrazamos frente a aquella casa sencilla. En silencio, entendimos que ese sería el inicio de nuestro verdadero camino. No un final, sino una llegada. El viento sopló entre las bugambilias, levantando un puñado de pétalos que volaron alrededor de nosotros como una bendición. Y en ese instante, supe que contra todo pronóstico, habíamos conquistado la vida que soñamos. Ya no éramos fugitivos, éramos dueños de nuestra historia. El viaje de Camila y Julián comenzó con una huida desesperada, en medio del desierto y bajo el peso de una boda que nunca debió celebrarse. Lo que parecía un acto impulsivo se transformó en un recorrido de descubrimiento, resistencia y amor. Cada kilómetro de carretera les enseñó que la libertad no se encuentra en la ausencia de cadenas, sino en la valentía de romperlas. Camila dejó atrás el papel de hija obediente y novia sometida. Frente a su padre, frente a los hombres que intentaron devolverla a un destino impuesto, ella alzó la voz y reclamó su derecho a vivir. Julián, el hombre que un día solo era un camionero solitario, se convirtió en su cómplice, en su refugio, en la prueba de que la verdadera familia se elige con el corazón. El coche negro, los silencios pesados, las noches de incertidumbre, todo quedó atrás. Lo que permaneció fue el eco de sus promesas en el desierto y la certeza de que incluso en los lugares más áridos puede brotar la vida. Al llegar al pequeño pueblo del sur, entre bugambilias y el murmullo del río, comprendieron que ya no eran fugitivos,
sino dueños de su propia historia. No hubo anillos ni ceremonias, pero sí una unión más fuerte que cualquier contrato: el compromiso de caminar juntos, de elegir cada día la libertad y el amor. Y así, bajo un cielo de pétalos danzando con el viento, comenzó el verdadero inicio de su vida compartida. Porque al final, la huida no fue un final, sino el principio de todo. Si esta historia te conmovió tanto como a mí al escribirla, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirla con quienes creas que también merecen escucharla. Tu apoyo mantiene viva esta forma de contar historias. Sígueme para no perderte las próximas narraciones, donde nuevos secretos, pasiones y destinos inesperados esperan ser descubiertos.